Mercedes Oviedo, buenas noches. Qué lindo Buenas que noches. hayas venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por compartir acá con mis compañeras y además para poder comunicarnos con tu público, que sé que es muy importante, y bueno, agradecida siempre por la invitación de estar en esta casa. Qué lindo. Gracias. Julia Perier, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No, esta es una, diría Mirta Legrand, mesaza, no estamos en una mesa, Estamos en un living. en el living. Qué mujeres, ¿no? Me decían cuando venían el posteo, mucha gente en estos días, así que gracias por venir también. No, gracias a vos por compartir, permitirme compartir con ellas, ¿no? Dos compañeras, mujeres impresionantes de Misiones, a quien quiero, aprecio y respeto mucho. Sandra Jiménez. Oli, ¿cómo andamos? Acá también con las muchachas peronistas, que eso creo que nos marcan la diferencia y así como vos, yo y miles y cientos de miles, las admiramos, las queremos, las honramos y le agradecemos todo lo que han hecho por nosotras en esta provincia y en la República Argentina. Mercedes te mandó saludo en ese posteo que dice Olga Sanabria, que se acordó que cuando vos eras candidata llegaste a la casa de la abuela de ella a pedir el voto y ella se inspiró en vos para ser trabajadora social. Y es licenciada en trabajo social y trabaja en la policía de la provincia de Misiones. Qué bueno. Así que me dijo, mandale saludos, por favor, me dice a Mercedes, porque fue mi inspiración. Le retribuyo. Y ahí se está enterando. Tenía armado otra forma de empezar, pero tiraste un disparador muy interesante. Esto de pedir el voto. Va a cambiar la forma porque ahora tenemos boleta única de papel. Pero en este tiempo hacer militancia, esto de ir a pedir el voto, lo que hacía Mercedes, lo que hacía Julia, lo que hiciste vos también, ¿crees que ha cambiado o tenemos que volver a esa buena costumbre? Yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que la práctica hace al monje y a la monja, ¿no? En esto de acostumbrarnos a construir democracia y participación ciudadana es una obligación de Pero todas. cara a cara, sin redes. No, con todas las herramientas, porque digo, hoy cuando el voto es a partir de los 16 años, la comunicación cambia entre nuestras generaciones y las de ellas en ese desafío de asumir la responsabilidad de hacerse cargo del gobierno que tenemos a partir de nuestra elección, que es ese soberano momento decisivo de poner la boleta, y en este caso de marcar con una crucecita. Entonces digo, todas las herramientas son necesarias porque cuando nos quedamos en la casa y no vamos a votar, cuando no queremos votar porque estamos enojados, estamos menstruando o estamos emocionalmente alteradas, como nos dicen los varones, o lo que sea, y nosotros le damos el gusto de quedarnos en nuestra casa y encerrada, las que perdemos somos nosotros, porque después las políticas públicas orientadas a la mujer, como esto que recién hablabas con el doctor Esteban Pereira y la doctora Carolina, no suceden. Y te lo dice una mujer que humildemente es la autora de la ley del programa Mujer Sana para las empleadas públicas de la provincia de Misiones, cuando el ingeniero Rovira era gobernador y yo era diputada. Así que, y en honor a mi suegra, Juana Esther Garrido de Besus, que murió de cáncer de mama. A mí me encantan las campañas, me encanta, me gusta salir a la calle, conversar con la gente, que me reten porque hicimos algo mal, que nos digan qué cosas tenemos que cambiar. Me gusta escuchar a la gente, porque creo que de eso se trata la democracia, ¿no? De eso se trata. Y en un momento político tan difícil como el que estamos viviendo, decía Sandra, esta necesidad que tenemos de decirle al que nos está escuchando, al otro, a la otra, al compañero, al amigo, al vecino, tenés que participar, tenés que ir a votar, porque de vos dependen, que eso de la mujer sana que decía Sandra, que los derechos que adquirimos con otros gobiernos y con otras cámaras de diputados se sigan respetando. De eso se trata la democracia. Por eso es tan importante estos programas, poder conversar, poder salir a la calle y además decirle hoy a la gente, hoy tenemos una forma diferente de votar, ¿no? Que también esa es otra responsabilidad nuestra. La exposición también es otra, ¿no? Porque antes tenías que llegar a la casa, decirle, hola, mira, yo soy Mercedes Oviedo, no sé cómo te habrá pasado a vos. Y hoy, sin embargo, una foto se viraliza y en minutos la gente ya sabe quién sos. Haciendo una síntesis de las dos ponencias aquí, digo, cuánto camino hemos transitado, en el sentido de que hoy la verdad que estas nuevas herramientas sintetizan y acortan espacio, tiempo, trabajo
son necesarias porque la comunicación se hace más rápido, pero realmente en algún momento, más allá de estas comunicaciones rápidas, yo creo que el tema de estar con las personas es sumamente importante. Yo creo que ninguna tecnología, ninguna plataforma, ninguna herramienta puede quitarle la esencia de lo que es el ser humano en contacto con el otro ser humano. O sea, hay tiempos muy acotados para llegar a una cantidad masiva de personas, es una herramienta muy útil, pero en la medida que uno pueda conversar, creo que es lo mejor. A mí me tocó la etapa que había que ir casa por casa, localidad por localidad, pero además esa es la parte que me tocó a mí, pero que me hizo crecer como persona, como ser humano y que me potenció, diríamos, en mis relaciones con las personas. Fue un gran momento, muy sacrificado, por cierto, de todos los que hemos transitado en la política. Hoy se sintetiza en esta herramienta, pero también es necesario ese contacto, como decía Sandra, fundamental, porque un abrazo, a ver, ¿qué reemplaza un abrazo? Claro, nada reemplaza un abrazo, mirarte a los ojos, ¿no? Nada. Mirarte a los ojos, a ver, cuando le mirás al otro a los ojos, sabes lo que piensa. Exactamente. Él sabe lo que vos estás pensando, lo que le podés transmitir, el cariño, la pasión, el afecto, sentirse ¿no? visto, que alguien te vea, Sí, que alguien sí. se preocupe por vos y que en ese momento te preste su tiempo, no se puede reemplazar. Es decir, la gente lo entiende y también hay una devolución al respecto, ¿no? ¿Qué sienten ustedes como mujeres al abrir camino a tanta otra generación y a ver hoy tantas mujeres participando en política? En tu tiempo, cuando eras de esa juventud, en tu tiempo, abriendo camino en un espacio donde los debates se daban entre hombres, en tu tiempo, Julia, y decir hoy tantas mujeres participando, ¿qué sienten? ¿Qué sentís cuando ves eso? Bueno, yo tengo que comentar que mi historia comienza en el año 70. Mi primer año de la facultad, yo me tocó vivir en ese momento tan politizado de los jóvenes argentinos, donde realmente discutíamos ideología, o sea, más allá de la currícula y las materias que teníamos que dar, nos dábamos un tiempo para estudiar las distintas ideologías y debatir y una fuerte debate con respecto a todos los posicionamientos que habían ideológicamente. O sea, era una juventud pero muy comprometida con los grandes debates, pero en general, la población en general estaba debatiendo en esa época. Lamentablemente los sucesos posteriores han hecho cortar. O sea, mi manera de comenzar a transitar en la política fue esa, como en la facultad empecé no solamente a abrazar una causa, porque me identifiqué, viendo a una persona que desde un lugar comenzó a preocuparse por toda la clase más humilde, no clase trabajadora solamente, porque el general dijo yo soy el primer trabajador, trabajadores somos todos, pero dedicarse de esa manera y que un 17 de octubre, por esa convocatoria que tenía y por esa llegada que tenía, por su forma de actuar, por sus preocupaciones, por inclusive sus propuestas y acciones, lo llevan preso, y desde allí el pueblo es cuando se levanta y le va a buscar, por eso el Día de la Lealtad. Y en función de eso hay que ponerse también en contexto. Yo siempre digo, nunca se puede analizar un hecho político, histórico, sin tener en cuenta el contexto. Porque en esa época los derechos de los trabajadores rurales, campesinos, de las fábricas, no tenían todavía todos los derechos. Entonces se dice que Perón fue un fascista, un autoritario, se dicen tantas cosas, pero hay que poner en contexto que tenía que hacer entender a la población en general que estaban siendo dominados y eran esclavos de las grandes capitales. Entonces a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué Eva Perón decía, yo soy una fanática? Pero porque tenía que hacerle entrar y entender que había un nuevo momento de la historia, una construcción diferente, para poder entender y movilizar a la gente para que realmente entendiera
que así como tenían sus obligaciones, tenían sus derechos. Después se fueron dando las distintas etapas del peronismo y bueno, sufrimos distintas, no hace falta que yo haga una historia hoy de todo lo que pasamos acá, cuando el general Perón vuelve a la Argentina y ocupa por tercera vez, su presidencia, el 12 de octubre, hizo un año más de ocupar la tercera presidencia. Él justamente por la realidad que vivía, ya no solamente Argentina, el mundo, etcétera, etcétera, trae una nueva impronta. Para un compañero, no decía para un compañero no hay nada mejor que un compañero, decía para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Él estaba buscando consolidar porque él entendía también que había un cambio y esos cambios están planteados en la misma doctrina justicialista cuando nuestras banderas, nuestros principios, nuestras verdades tienen un contenido muy específico que hacen a la realidad y al contexto que se planteaba. Pero hoy, por culpa de todos nosotros, de toda la dirigencia política, que no ha hecho lo que el general dijo, la única verdad es la realidad. Y estos principios y estas banderas tienen que ir actualizándose en función de la única verdad que es la realidad. Entonces nosotros lo hicimos eso. Entonces yo me pregunto hoy, ¿qué es el peronismo? Justo eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué valores del peronismo se deberían recuperar? Todos. Todos, pero actualizado al tiempo que vivimos. Acuérdense que él decía, en el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Yo siempre pensé que nos hablaba el pueblo argentino. No, él hablaba ya de la aldea global. Y dijo, es misión de dirigentes, intelectuales, militantes, agarrar el bastón del mariscal y llegar a hacer la actualización doctrinaria en función por dónde pasa la justicia social, por dónde pasa la soberanía política, por dónde pasan nuestras banderas. Entonces, cosa que no hicimos. Entonces hoy nos planteamos todas las cosas que nos deberíamos plantear, inclusive desde el mismo gremialismo, porque él crea la columna vertebral, que es la clase trabajadora, el gremialismo, porque le dio la misión no solamente de luchar entre el capital y el trabajo para que sea justo el beneficio para el trabajador, sino también dijo, es responsabilidad de cada dirigente, de cada gremio, actualizar en las nuevas tecnologías que vendrán, vaya, si no con este tiempo, a los obreros, a los trabajadores, a los profesionales, para que estén conteste con lo que él veía venir, la globalización y todas las nuevas innovaciones bueno, que había. tenemos que dar un último momento. Ahí acaban de confirmar desde la producción, murió el dirigente radical Hernán Damiani. La verdad, terrible golpazo para toda la clase política, y esto no tiene que ver con un espacio político, tiene que ver con una figura política. Nadie puede negarlo. Hernán Damiani ha sido una figura política importante para esta provincia. Así que, bueno, nuestras condolencias para la familia, para los amigos, para aquellos que forman parte de este espacio político, de esta lista, ¿sí? Que a días nada más de las elecciones uno pierde a una figura tan emblemática como Hernán. Así que información de último momento, lo acabamos de confirmar, estaba participando de un programa de streaming y en ese, sí, en Dólar Blue estaba participando, y en ese programa, bueno, se descompensó. Justamente esta es la última imagen, ¿sí? La que tenemos ahí en pantalla ahora. Estaba participando del programa y bueno, se descompensó y bueno, y ahí lo llevan le llevan al Madariaga. Pueden internar al Madariaga. Claro, se preguntan acá las mujeres si es Hernán, ¿no? Bueno, aparentemente es lo que ¿sí? Bueno, la información tiene que ver con esto. Murió el dirigente radical Hernán Damiani. Esa es la información que tenemos para contarles, sí, como información de último momento. Teníamos que dar a conocer, más allá de este momento tan lindo que estamos viviendo aquí con las mujeres, ¿sí? ¿Qué es para vos, Sandra, el 17 de octubre? ¿Alguna anécdota que tengas con el 17 de octubre? Debe ser tu primer 17 de octubre. En primer lugar, también déjame declarar mis más sentidos pésames. Yo compartí, cuando empezábamos allá en el 2003, la Cámara de Diputados como representante de la renovación en su primer composición, compartí recinto con Hernán.
creo que muere en su ley, en esa instancia de un hombre político que hasta el último minuto dedica su vida entera a defender sus ideales y los del movimiento al que pertenece. Y eso merece muchísimo respeto en parte nuestra y muchísima gratitud, porque somos mejores oponentes u oficialistas cuando mejores son nuestros adversarios políticos, porque nos desafían a confrontar desde lo que decía recién Mercedes y Julia, desde el verdadero contenido doctrinario que hace a la esencia del debate de las ideas y no de la personalización en el ataque hacia la vida individual o personal o familiar que tenga cada uno. Y eso creo que caracterizó siempre a Hernán Damiani en la provincia de Misiones y deja huellas profundas, así que a su familia, a sus amigos, a su movimiento, al radicalismo misionero, mis condolencias, mis sentidos pésame y a la vez mi gratitud por todo lo que nos dio a todos y todas en esta provincia. Y anécdota, o qué es el 17 de octubre, es eso, creo que es la lealtad a la patria, que es lo que nos enseñó Perón primero, ¿no? Desde mi pequeño aprendizaje con el abuelo Felipe Cúspit, que fue a esperarle a Perón a Ezeiza cuando volvía de España. Y a mi madre, María Laura Cúspit, que creo que fue la que me enseñó los principios del peronismo, a pesar de que justamente por esa cultura machista el que fue intendente de Jardín América fue mi papá. Y mi mamá quedó en casa con nosotros. Pero que creo que en eso también me permito, no sé compañeras si ustedes estarán de acuerdo o no, pero me permito decir que para mí en esencia el peronismo es femenino. Porque no hubiera peronismo sin Eva. Y no hubiera derechos como esto de insistir en ir a votar, el de ejercer el derecho de ciudadanía que nos corresponde si Eva no hubiera logrado convencer a Perón de que era el momento de darle el voto femenino a la mujer argentina y lograr esa contribución histórica que otras anteriores lucharon pero no lo consiguieron. Entonces digo, nuestra esencia es femenina, desde la construcción de un movimiento que se adapta, como decía Mercedes y Julia, que permanentemente pretende desde la firmeza, pero la sensibilidad con la que nos caracterizamos las mujeres y sobre todo con las verdades que nos hacemos cargo y somos portavoces como ella en ese momento, que le encajaba una puteada al más pintado o a la más pintada para defender justamente el derecho de las y los trabajadores y de los cabecitas negras, de los humildes de la patria, que en ese momento, si hoy la pasan mal, en ese momento era peor. Entonces digo, mucho peronismo hacia la esencia de la República Argentina, como mucho radicalismo, porque son movimientos nacionales que se construyeron y que fueron evolucionando uno tras otro, primero el irigoyenismo, después el peronismo, y que hoy nos convoca nuevamente en este desafío de la construcción cultural de la Argentina, que se quiere a sí misma, que se abraza, se protege y protege a su pueblo a partir de las decisiones políticas que toma. Y las decisiones políticas que toma el pueblo argentino los toma cada elección, cada 2 años. Podemos discutir, te gusta cada 2, cada 4, lo que sea, pero tenemos que tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que participar y hacernos cargo de nuestro voto y seguir para adelante. ¿Qué mujer te inspira hoy como peronista? Hoy como peronista, Julia Perier. Muy bien, eso me encanta. No quiero dejar pasar el reconocimiento a Damiani. El radicalismo estuvo siempre muy ligado a mi familia, vos sabés, mi mamá fue militante radical desde muy joven, fue candidata a diputada por el radicalismo, mi papá, mis hermanos, algunos hermanos. Y hoy escuchaba un video y veía un video de Zulema. Zulema falleció el año pasado en diciembre a los 107 años. En octubre, unos pocos días antes de su fallecimiento, grabamos un video donde ella me contaba todavía, porque ella tenía esta memoria así, ¿no? A veces se acordaba perfectamente de cosas y otras. Y me decía lo que se acordaba, porque ella siempre hablaba del 17 de octubre. 17 de octubre, el pueblo fue a sacar a Perón y ahí estuvo Eva, ¿no? Entonces, nosotros teníamos mucha esa historia en mi casa, en mi familia, con mis hermanos, con Zulema y eso, ¿no? Y
cuando nosotros pensamos en este tema de las lealtades y demás, digo, ahí estaba Evita, ¿no? Ahí estaba Evita, recordando todo lo que pasó en esa semana del 17 de octubre, cuando ella sale a la calle, cuando dicen que le pegaron en el taxi, en esa anécdota que se vuelve a reflotar ahora, ¿no? Y que eso le sirvió para que no le reconozcan, y los que le reconocían la avivaban, y la promesa que le hace Perón, porque él también era leal a ella. La promesa que le hace Perón con esa carta que le escribe y le dice, Chinita, cuando yo salga acá nos vamos a casar. Y le cumple su promesa también y se casa, ¿no? Capaz que era una carta de amor porque todo el mundo iba a leer esa carta, ¿no? Pero era también ese amor que se tenían los dos y esa lealtad que se tenían los dos, ¿no? Que era tan interesante y que, bueno, y que nosotros tenemos que ir recuperando esas cosas también, ¿no? En nuestra vida política, en nuestra vida familiar, social, ¿no? ¿Le hace falta peronismo a esta sociedad? Y le hace falta muchas cosas a esta sociedad, te quiero decir, no solamente peronismo. Viste que Perón decía, peronistas somos todos, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, hoy es difícil pensar en esta posibilidad, ¿no? Hay un resurgimiento, ¿sí?, del peronismo después de lo que pasó en septiembre en Buenos Aires. Sí, 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 ¿Y qué va a pasar después del 26 de octubre? Bueno, esa es una gran pregunta que no podemos hacer futurología, pero de alguna manera algunos analistas ya están. Pero tenemos que hablando. Ver qué pasa el 26 de octubre. Depende del resultado del 26 de octubre, va a depender lo que empecemos o sigamos construyendo el 27, ¿no? Creo que va a ser un momento muy bisagra de estos últimos tiempos, lo que sucede al 26, y después de lo que estamos viviendo, ¿no? Un presidente que se arrodilla ante los Estados Unidos con todo lo que nos costó a la República Argentina, a todos los presidentes y la presidenta Cristina, sacarnos de encima una cantidad de cosas que tiene que ver con esto que siempre nos hizo Estados Unidos. Mirá, estamos por cumplir 10 años de No al ALCA, ¿se acuerdan? No al ALCA, ahí con Néstor Kirchner, que le dijimos, vamos a resolver nuestros problemas solo, vamos a trabajar solo, Latinoamérica unida, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos un presidente que se arrodilla ante los Estados Unidos. Es vergonzoso, es vergonzoso. A mí por lo menos me da mucha vergüenza, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal desafío que tiene el peronismo? El peronismo, Perón fue muy claro. Decía que el peronismo solamente iba a poder ser un partido político o un movimiento si sus cuadros dirigenciales se ayornaban a los tiempos y actualizaban la doctrina. Ninguna doctrina es estática. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo estudiábamos en la escuela primaria y secundaria, cómo estudian hoy, o los mismos contenidos, o cómo era el mundo geográficamente mirando y cómo está hoy, hay que volver a actualizarse. Si el peronismo, más allá de sus corrientes ideológicas, no tiene la capacidad de sentarse a discutir entre dirigentes, entre militantes, por dónde pasa el peronismo hoy, y no tiene vigencia. Yo soy una convencida que el peronismo, todos los peronistas nos debemos todos una actualización doctrinaria para saber cuál es el camino que tenemos que transitar, para tener posturas unificadas además, porque hoy también el peronismo tiene distintas opiniones y eso no nos hace bien. Si nosotros tenemos un legado, una historia, con sus más, con sus menos, como es la vida, tenemos una historia que realmente tenemos que rescatar de un hombre que se nutrió de tantas doctrinas ideológicas, pero él conformó una nueva que justamente transitaba tomando lo mejor de todas y cada una de ellas para hacer un movimiento que donde el pueblo realmente tenía su poder y que la lealtad, decía él, uno tenía que tener con el pueblo, no con las personas. Entonces, si nosotros no nos damos un debate en serio, pero en serio, hacia dónde tiene que ir el peronismo con esta realidad, la única verdad es la realidad. El general Perón decía, cuando llegue la aldea global, la única misión que va a tener cada gobierno, no en su política exterior, la política global, porque va a haber una interdependencia tan grande. Y nosotros hoy no tenemos un posicionamiento aparte de decir, como decía muy bien Julia, estar aquí o estar allá. Pero, a ver, no todos están de acuerdo y eso no es bueno,
porque el peronismo no se puede seguir dividiendo por posicionamiento. Tenemos que ir a la doctrina y ver entre todos cuál va a ser nuestro posicionamiento en función de, sin perder la identidad, actualizarse y tener pensamientos unificados, acordando, porque siempre hay disidencia, no nos hace bien. No nos hace bien, tenemos que acordar democráticamente los distintos posicionamientos y tener una sola mirada hacia afuera, porque si no nos dispersamos. Y el peronismo, el general Perón dijo, solamente el peronismo va a persistir a través de los tiempos si somos capaces de actualizar la doctrina. Y Perón hablaba de la actualización doctrinaria para la toma del poder, era muy claro en eso. Y cuando les creían muerto al peronismo, hubo un resurgimiento increíble. No, además, y es impresionante cómo a raíz de lo de septiembre, mucha gente que estaba en su casa prácticamente dormida, se envalentonó y comenzó a reunirse nuevamente, ¿no? Eso es lo que ha generado también. La primera actualización la comienza a hacer Cafiero, con sus escritos. Yo me acuerdo que vinimos al partido, trajeron toda la actualización que él planteaba con un grupo muy grande de intelectuales, militantes, dirigentes. Es la primera actualización. Después nos quedamos. Yo cuando fui secretaria de la mujer, donde Julia me acompañó, donde estaba Sandra también, nosotros nos habíamos propuesto en ese momento, en ese contexto histórico que ya está tan cambiante hoy, hacer una actualización doctrinaria con nuestra mirada femenina, especialmente haciendo honor a ese partido justicialista, a partido femenino que quería hacer Eva Perón justamente por eso. Sí. Bueno, nos pasamos 7 minutos, así que les quiero agradecer porque se hayan tomado este tiempo para venir, destacar justamente lo del viernes y cómo se festeja el viernes. Hay acto y choripán. Trabajando. Sí, nosotros hacemos un acto. La única manera que un peronista sabe festejar trabajando por el pueblo. Bueno, pero con actos también, Sandra. Sí. Bueno, está bien. Pero mandar cantando en la marcha. A toda la familia Damiani, sí. con todo afecto, Qué tremendo, que Dios lo reciba. Gracias Julia. Gracias a vos, gracias a ustedes. Lástima que los tiempos son cortos.